Buenas noches. Muy buenas noches. Saludos a todos los que nos sintonizan en esta séptima emisión de la entrevista en domingo. Es una producción de El Post Antillano y Pasillo del Sur Editores, mejor dicho. Así que en esta ocasión, mi nombre es Alberto Medina Carrero, escritor y editor. Tenemos con nosotros a un escritor de muchos reconocimientos en los últimos años, una persona muy conocida anteriormente dentro de el mundo de la administración de la justicia por haberse desempeñado durante mucho tiempo como juez del Tribunal de Primera Instancia y luego del Tribunal de Apelaciones, del cual se jubiló hace unos años. Hiram Sánchez Martínez, una persona muy conocida en el país, pues, no solamente por su trabajo literario, sino por sus intervenciones en la prensa del país, en radio y televisión. No necesita mayor presentación. Nos conocemos desde hace muchos años. Yo conozco muy bien su obra, la he editado. Así que pues esta noche vamos a conversar sobre ese aspecto de la vida profesional de Hiram, que quizás pues muchas personas desconozcan. Obviamente, tú empezaste a escribir para publicar, vamos a decirlo así, perdón, algunos 15 años atrás. Tú, mientras estuviste en los tribunales, pues no publicaste nada. Es de suponer que escribías y guardabas en gaveta, pero háblanos un poco de eso, de ese proceso. Sí, yo te diría que mis pininos como escritor realmente comenzaron en mi escuela intermedia, cuando descubrí cierta vocación, ¿verdad?, por la escritura creativa, que entonces le decíamos escritura de la imaginación. Uno se inventaba las historias y los cuentos. Y lo estuve en cuentos y esas cosas realmente estuve escribiendo a lo largo de los años. No fue, sin embargo, hasta, y como tú dices, yo escribí y tengo todavía muchas cosas en la misma gaveta en que las coloqué, que no pienso publicar. En algún momento tampoco las voy a destruir para que le toque a la hija mía recuperarlas y decidir ella si la quiere publicar o no. Pero tengo unas cuantas cosas en la gaveta que nunca quise publicar. En el 2005 yo me gradué, me jubilé de la rama judicial, trabajé 2 años adicionales con el Departamento de Justicia. Así que yo tan pronto yo terminé el 31 de diciembre toda mi vinculación con el área laboral, ¿verdad?, por la que yo me dediqué por tantos años. Y el 1 de enero comenzó el 2008, que es el primer año que yo utilizo para publicar mi primer libro, que fue Cuesta de los Judíos número 8, que como tú muy bien has dicho, tú lo editaste, porque para que la gente lo sepa, tú dijiste que eres mi editor, pero no solamente eres mi editor, tú has editado todos mis libros. De modo que, y eso es algo que agradezco muchísimo porque me ha asegurado de que tienen la calidad de expresión y de ortográfica, y no solamente eso, sino el beneficio de tu pensamiento, porque la gente debe saber que un buen editor no solamente corrige, sino que sugiere y da recomendaciones. Y yo, gracias a Dios, he tenido el beneficio de contar con tus valiosas sugerencias, tus valiosas recomendaciones que han mejorado también en muchos aspectos mi obra. Así que salgo de la esfera laboral y entonces ese primer año, el 2008, publico Cuesta de los Judíos,
Luego publiqué al año siguiente mi primer libro de cuentos que se llama El marido de su amante y otros cuentos. Y al Debemos año decir, siguiente, sí, debemos decir, no lo pases así tan rápido, que ese primer libro fue premiado por el Pen Club de Puerto Rico en la categoría de memorias, porque es un libro de corte autobiográfico tuyo, correcto. de tus primeros años, de tu niñez y parte de la adolescencia, ¿verdad? Sí, Así que sí, ese libro, empezaste con éxito, es lo que quiero decir, sí, ¿verdad? sí, yo te diría que sí, ese libro no solamente obtuvo ese premio, sino que gustó mucho y continúa gustando. Todavía yo me encuentro algunos lectores que me hablan del libro y que fueron los que me indujeron a escribir su continuación, de lo cual podemos hablar más adelante. Pero te quería decir que me sentí muy bien con ese primer libro y decidí entonces publicar ficción enteramente con ese libro de El marido de su amante y otros cuentos. Eh, y, y, al año siguiente repetí con otro libro de ficción, también cuentos, que también tú lo editaste, como he dicho, que se titula Cuentos inveraces para ser creídos. La característica de este segundo libro de cuentos, que sería mi tercer libro, es que traté de que los cuentos no se extendieran más de 2 o 3 páginas a lo sumo. Yo quise hacer ese experimento porque pues a veces pienso que los escritores en el género de cuentos se extienden demasiado. Y uno puede pecar de eso con un cuento en particular o dos, pero escribir siempre cuentos largos a mí no me resulta nada atractivo y por eso es que yo, ese proyecto en particular, y tú recordarás que lo discutimos, es un experimento en ficción, sobre todo en ficción. Yo quería experimentar con cosas a veces absurdas, como por ejemplo, para que el lector tenga una idea, pues hay un cuento en donde hay un ciego de nacimiento que por una enfermedad que le da es necesario sacarle el globo ocular y por lo tanto, por razones puramente estéticas, él se pone un ojo de cristal, un ojo de vidrio, pero de buenas a primeras resulta que comienza a ver por el ojo de vidrio. Y entonces no ocurre en la trama del cuento, ocurre un hecho que resulta desgraciado y que no voy a contar de aquí en adelante nada más para que lo lean, pero se llama un ojo de cristal, creo que es el título del cuento. O sea, que son cuentos pensados con mucha imaginación y por eso es el título de Cuentos Inveraces. Que por cierto la palabra inveraz no existe en español y fue hecho a propósito, que hasta el título es veracidad, utiliza una palabra que no existe en español, pero que todo el mundo entiende cuando lo lee. Así que, y esa era la idea. Después de ese libro, pues vino La ciberimpostora. La ciberimpostora tenía otro propósito. Yo había visto que aquí se estaba celebrando anualmente el certamen Barco de Papel. Y entonces me di cuenta que estaba escribiendo gente como Mayra Montero, creo que Mayra Santos Febres, había gente, o sea, escritores ya establecidos escribiendo cuentos para adolescentes, digo, novelas para adolescentes, lo que llamamos novelas juveniles. Y entonces yo pues quise hacer ese experimento también. Así que me senté y escribí La ciberimpostora, que es también una obra de fantástica, diría yo, de la literatura fantástica, porque se desarrolla en el futuro. Y es para darle una idea a los lectores,
pues es una sociedad donde ya estamos tan y tan adelantados que los androides y los ginoides, que son los androides femeninos, han llegado a tal grado de perfección que es difícil a simple vista distinguir a un ser humano de un androide. Por lo tanto, aprovechando ese nivel de perfección, pues la trama de la obra, con lo que se relaciona es con los conflictos que se desarrollan alrededor de unas personas que no se sabe si son seres humanos o son androides. Y de nuevo, no voy a contar nada más de aquí en adelante para no ser un spoiler. Así que yo te diría que esos fueron mis primeros libros. Sí. Quizás debamos hablar un poco de tu enfoque narrativo, de tu técnica narrativa. Me refiero a lo siguiente. Tú te distingues por crear una ambientación muy completa, muy detallada. Es decir, tú describes con un grado extraordinario, ¿verdad? Las personas, los lugares, los sucesos. Es decir, que, perdón, le das al lector, ¿verdad? Toda la información, lo ambientas de manera muy completa. Hay otros escritores, por supuesto, ¿verdad? Que no utilizan ese enfoque. ¿Nos puedes decir por qué tú escribes así? ¿Es algo que te sale natural o tú lo haces de manera consciente? Fíjate, sí y no. Lo que es consciente es mi deseo número uno. Yo tengo, cuando me pongo a escribir, tengo en mente que yo debo darle al lector los detalles que yo considero necesarios para llevar a cabo la trama de mi obra. No en el sentido de que cuando escribo y luego es que yo viro para atrás a corregir, añadir, quitar, editar antes de que llegue a tus manos, que tú allá te encargas también de hacer tu propio proceso editorial. Y entonces, yo te diría que los detalles es una influencia del cine. Una vez yo le escuché decir por cierto, muy buen escritor también, novelista y poeta, el compueblano mío, yaucano, el doctor Manuel Martínez Maldonado, él que era crítico de cine y aficionado al cine y era crítico de cine y ha escrito en distintos periódicos crítica de cine. O sea que una persona bien vinculada. Y una vez yo le escuché a él decir, el escritor no solamente debe leer, sino que debe ver buen cine para que aprenda. Y yo soy un fiel creyente de esa sugerencia que él dio a los que escribíamos de que viéramos buen cine. Y entonces, por eso es que mucha gente, lectores, me han dicho que mi técnica narrativa se asemeja mucho a las descripciones, o sea, al formato cinematográfico, pero llevado en palabras. Y es verdad. Cuando yo me pongo a escribir una escena, yo me imagino que tengo una cámara de video sobre el hombro y quiero comunicarle al lector aquello que yo estoy enfocando. Claro, como tú sabes, los directores de cine, que serían como los escritores, deciden que el público cinéfilo va a ver, decide cuáles son los objetos que van a recibir un close-up, cuáles son las escenas que basta con una visión panorámica. Y muchas veces también lo sabemos, cuál es la pistola de Chekhov.
Así que, y uno trata siempre de buscar una pistola de Chekhov en cualquier trama. Así que yo te diría, básicamente, que obedece pues sí, a un deseo de una presentación cinematográfica, porque la persona no está viendo, la persona ve por lo que yo les pueda narrar, no, no pasa de ninguna otra forma. A mí me ha dado la impresión a través de los años de leerte ¿verdad? Corregir o editarte, etcétera, que quizá, nunca te lo había dicho, pero te lo voy a decir ahora aquí, quizá hay algo de influencia de tu trabajo judicial, en el sentido de que, como sabemos, ¿verdad? Los jueces tienen que ser muy rigurosos, muy cuidadosos, para fundamentar sus decisiones, ¿verdad? Y hay que, en una sentencia, pues entrar a detallar lo que ocurrió en un caso, ¿verdad? Sea penal o sea civil, de la naturaleza que sea, ¿verdad? Y hay que ser muy preciso sobre los hechos y lo que ocurrió. Quizá, además de lo que tú acabas de decir, pienso yo, ¿verdad? Esto es una especulación de mi parte, que el haberte desempeñado tantos años como juez y tener que escribir de esa manera, pues se ha quedado contigo de alguna forma, quizás subconscientemente, ¿verdad? Y entonces pues tú tratas de dar ese grado de detalle, ¿verdad? Como lo dabas cuando tenías que hacer, ¿verdad? Una sentencia, en tus funciones judiciales. Pienso que eso es posible, no sé qué te parezca. Pues mira, qué bueno que me lo digas, porque yo mismo nunca había pensado en eso, pero ahora que te oigo articular tu impresión, pienso que tienes mucha razón. Quizá la gente no sabe que yo fui juez casi 18 años, pero mis últimos 13 años y pico los pasé en el Tribunal de Apelaciones, que la gente le llama el Tribunal Apelativo. Y en el Tribunal de Apelaciones los jueces no ven juicio, no ven testigos, no ven abogados postulantes, no ven fiscales. Todos lo resuelven mediante sentencias o resoluciones escritas. Y toda decisión de un juez de apelaciones está basada en lo que lee en papeles, sobre los hechos del caso, las argumentaciones que hacen los abogados y los fiscales, el procurador general sobre los hechos del caso. Y como tú bien afirmas, el juez tiene que ser bien riguroso con la exposición de los hechos. Y eso a veces te lleva a dar detalles que a alguna gente pudiera parecerle que es innecesario, pero que para fines de la sentencia uno llega a la conclusión de que es importante darlos. Así que yo te diría que, y otra cosa que es importante, que mucha gente que me ha dicho, pero si tú no escribías, yo dije, bueno, no, yo no escribía ficción, yo no escribía, pero yo me pasé en el Tribunal de Apelaciones 13 años y pico escribiendo sobre la realidad. Y el hecho de que tú estés escribiendo sobre la realidad no implica que no estás valiéndote de técnicas de redacción, de exposición, de comunicación. Y para mí Cada caso es una novela. Sí, eso fue una gran experiencia. Yo le digo a la gente, mira, ¿sabes cómo era mi día en el tribunal de juez de apelaciones? Pues yo llegaba por la mañana, me quitaba la chaqueta, la ponía en una percha y luego me sentaba entre el escritorio y la computadora a leer y a escribir. A mí el gobierno me pagó esos 13 años y pico nada más que por leer y escribir. Y yo lo disfruté mucho. Y sí, yo creo que mantuve mucha ahora que tú lo mencionas, yo creo que en mis obras se ha mantenido mucho de la técnica de redacción judicial en cuanto a los hechos de los casos.
Y ahora que lo mencionas, sí. Pues vamos a hablar un poco del libro que quizás ha calado más hondo en Puerto Rico, ¿verdad? Que es Antonia, ¿verdad? Tu nombre es una historia, que tiene que ver con el caso de Antonia Martínez Lagares, aquella estudiante universitaria en la UPR, que lamentablemente pues, fue víctima de una bala por parte de un miembro de la fuerza de choque, y que pues, al día de hoy ha quedado impune porque esa persona no ha sido debidamente identificada y encausada. Y ese caso pues te tocaba de cerca porque tú habías sido compañero de estudios de ella en esos primeros años que tú llegaste a la UPR, Río Piedra, y pues pasaron muchos años, por supuesto, y tú tenías, como dicen ahora, una asignatura pendiente por el afecto que le has conservado todos estos años, y te diste a la tarea de ver si es un caso que estaba prácticamente olvidado, ¿verdad? Y tú lo has revivido de una forma extraordinaria, y lo has puesto nuevamente ante la consideración del país, etcétera. Y sería bueno, ¿verdad?, que dijeras algo sobre ese caso, sobre ese libro. Sí, ese libro, como muy bien afirma, será una asignatura pendiente que yo tenía. Y repito lo que he dicho en algunas presentaciones. Yo ese libro lo comencé lleno de un prejuicio importante, porque yo quería de algún modo que no solamente que el asesinato, o sea, que ese hecho del asesinato del estudiante por parte de un miembro de la Fuerza de Choque se trajera a la memoria histórica de Puerto Rico, sino que yo quería averiguar si la exoneración de un policía que acusaron había sido un amapucho del Departamento de Justicia, como habían hecho con el caso del Cerro Maravilla, si había sido un amapucho o no. Así que yo pensé que probablemente era un amapucho entre el Departamento de Justicia y los jueces de aquella época. Como tú me has oído a veces hablar a mí, yo pues, soy medio iconoclasta y no soy muy creído en el asunto de la administración de la justicia. Y yo pensé que estudiando el caso, ya ahora con la experiencia que dan los años de haber sido juez por tantos años, podría profundizar mejor en la verdad de los hechos y sacar a flote. Yo pensaba que y pondría una pica en Flandes al decir, sí, amapucharon este caso, este fue un caso realmente que la persona debió haber sido procesada, etcétera, etcétera. Pero descubrí lo malo que es uno entrar prejuiciado a los proyectos. Porque tan pronto comencé a investigar los hechos de este caso, que incluyó una entrevista que le hice, que fui a hacerle a su casa al policía que habían acusado y había sido exonerado, y una entrevista al abogado, al licenciado Víctor Casas, que lo defendió, que tenía una memoria de elefante, y que me dio datos que después yo pude corroborar que eran ciertos. Pues poco a poco fui modificando mi posición hasta llegar a la conclusión que en efecto el gobierno había acusado a mi parecer deliberadamente a una persona, a un policía que en ese momento era un muchacho que lo que llevaba era 9 meses salido de la academia, 3 años mayor que nosotros en ese momento. Es decir, que fui poco a poco dándome cuenta que realmente ni la policía ni el gobierno habían querido hacer lo suficiente para esclarecer este caso.
al punto que mientras yo estoy investigando el caso, yo le requerí al secretario de Justicia, le requerí al superintendente de la policía y le requerí a la secretaria del Tribunal Supremo que me gestionaran los documentos que había en esas ramas de gobierno, en esas agencias o departamentos, sobre el caso. Y para mi sorpresa, todos me contestaron, eso sí, diciéndome que no tenían ni un solo papel. Solamente el Tribunal Supremo, el Departamento de Justicia me contestó que había lo que ellos llaman una ficha, que es una tarjetita con una anotación que decía: el expediente de este caso lo tiene el fiscal Arrillaga Beléndez, que es el fiscal del caso, que después fue juez. Y ese es el único papel de la rama ejecutiva que había sobre el caso. Pero la policía ya no tenía informes de delito, no tenía informes de arresto, no tenía informes suplementarios de ninguna clase, no tenía informes del examen pericial de las armas de fuego. El Instituto de Ciencias Forenses nunca me contestó a mis requerimientos, y yo llegué a la conclusión que la persona había sido correctamente exonerada, porque además de eso tuve la grandísima suerte de encontrar una resolución que escribió el juez de la vista preliminar en alzada, que fue un juez que tú conociste personalmente, Alberto, y que fue nuestro amigo después, claro, con los años, el juez Arturo Cintrón García. Y él fue el que lo exoneró, y él hizo una resolución muy buena explicando por qué se daba la exoneración. Y yo pienso que es una resolución correcta. Él hizo justicia en ese caso al exonerar a ese policía que realmente no tenía nada que ver con la muerte de Antonia Martínez. El que mató a Antonia Martínez Lagares, si no se ha muerto, pues tiene edad para estar vivo. Pero si no se ha muerto, anda por allí pensando que se salió con la suya. Y a lo mejor sí, a lo mejor se salió con la suya. Así que ese libro empezó con ese afán de corroborar que el gobierno había tenido una participación en que se inculpara a este policía, y que luego en el camino el tribunal se encargó de exonerarlo, y descubrí que no, que hubo un encubrimiento a favor de la persona que hizo realmente el disparo, que en mi opinión, mis inferencias es que era no un policía, sino un oficial de la policía. Yo pienso que también hay que decir, por lo menos desde mi punto de vista, ¿verdad? Esto lo he dicho en ocasiones anteriores, que el mérito de tu libro, además de la objetividad a la que has hecho referencia, ¿verdad? La imparcialidad en tu juicio sobre eso, también tiene que ver con la figura de Antonia, porque como sabemos, en el independentismo, pues se le ha elevado a la categoría de mártir y de símbolo, ¿verdad? De la represión, etcétera, cuando la realidad es que, y tú lo dices muy bien al principio del libro, ella, aunque era una simpatizante de la independencia y pertenecía a un grupo independentista juvenil, pero ella no era, como decíamos en aquella época, una comefuego, y no se veía a sí misma como, ¿verdad? Como si fuera una mártir, etcétera. Fue una cosa totalmente incidental, porque en la forma en que los hechos tú los narras, la persona que disparó no a ella directamente, sino a un grupo que estaba en un balcón, y ella que estaba en la fila de atrás, porque ni siquiera estaba al frente, pues la bala le dio después de haber herido a un individuo, ¿verdad? Que estaba en la primera fila, etcétera. Es decir que eso me parece muy valioso y muy valiente de tu parte, que independientemente de la afinidad ideológica con ella, y con el independentismo,
y el cariño que le tuviste, etcétera, y que todavía le tienes, pues no te lleva a continuar con una versión de los hechos que realmente no responde a la realidad. Bueno, vamos entonces a hablar de otro libro que ha tenido una gran resonancia en el país también, que es el libro de la biografía de Raymond Dalmau, una figura que no necesita presentación en Puerto Rico, ¿verdad? Y háblanos un poco de ese proyecto. Bueno, cuando yo conocí a mi esposa, Iris Barreto Saavedra, en la universidad y nos hicimos novios, ella es del pueblo de Quebradilla. Ella es nacida y criada en el pueblo de Quebradilla. Y aunque yo era en el baloncesto, yo era fanático de radio, porque yo no iba a las canchas, entonces no había televisión, los juegos se oían narrados por radio. Pues yo era fanático de los Leones de Ponce. Cuando la conozco a ella, empiezo a interesarme por asistir, como dirían hoy día, presencialmente, a las canchas de Puerto Rico donde jugaran los Piratas de Quebradilla. Así que mientras siempre que podíamos ir, íbamos a los juegos de los Piratas, bien fueran los Piratas allá en Quebradillas o los Piratas jugando acá en el área metropolitana, jugaban en Bayamón, en el Irán Bithorn, en Carolina, en Cagua. Y yo seguía por llevarla a ella porque quería estar mucho tiempo junto a ella, ¿verdad? Pues éramos novios. Yo la llevaba a esas canchas, así que no me quedó más remedio que comenzar a aplaudir a los Piratas de Quebradilla y olvidarme de ser fanático más de los Leones de Ponce. Pero eso no fue lo importante. Lo importante es que cuando yo empiezo a ver al equipo de los Piratas jugar, me doy cuenta de esas dos extraordinarias figuras que tenían los Piratas en ese momento, que eran Raymond Dalmau y Neftalí Rivera. A mí me impresionó el juego de esos dos individuos. Naturalmente me impresionaba por un poco más, ¿verdad? El juego de Raymond Dalmau, porque yo lo consideraba un jugador mucho más completo. Y comencé, como los fanáticos de los deportes, el que sea fanático de algún deporte me entenderá, comencé a tener admiración por los jugadores, ¿verdad? Y Raymond Dalmau fue uno de esos jugadores que yo siempre dije, pero ¿de dónde habrá salido este individuo que juega tan bien, que lo hace tan bien en la cancha? Y luego que cuando se jubila pasa a ser el dirigente nacional del equipo de Puerto Rico y también dirigente de otros equipos aquí. Yo no lo conocía personalmente, solamente por televisión y por radio. Y un día, para no aburrir con la historia, una compañera, le hago el comentario a una compañera de clase de mi esposa Iris, como que me gustaría conocer a Raymond Dalmau porque a mí me gustaría escribir su historia. De algún modo, ella inmediatamente se comunicó con él porque era muy amiga de él y él estuvo de acuerdo. Así que yo conocí a Raymond Dalmau en Casa Norberto, en Plaza de la América, porque allí fue que acordamos encontrarnos para conocernos. Yo les puse el proyecto que yo tenía en mente, que era entrevistarlo para hacer una biografía de él. Y él me dijo, yo pensé hacer esto hace tiempo y hace un año, me dijo, y yo llegué a escribir 19 páginas, pero abandoné el proyecto porque la persona que yo se la daba para editar no me editaba nada. Entonces me dijo él, yo me di cuenta, pues, porque la persona se creía que a diferencia de tu comprensión del oficio de editar, la persona creía que era cuestión de poner acentos y comas, y él no buscaba eso, él buscaba un editor como tú, que fuera capaz de reaccionarle, de sugerirle, de recomendarle. Y entonces me dice, y yo sabía que el libro había que escribirlo en español, y yo llegué aquí hablando un español matado, y todavía no hablo el español lo suficientemente bien como para escribir un libro.
Así que yo abandoné ese proyecto. Yo le dije, pues dame las 19 páginas esas y nos volvemos a reunir. Y así pasó. Él me dio las 19 páginas. Las 19 páginas no es que estuvieran mal escritas, es que no, pues, no tenían el formato idóneo, ¿verdad? Claro. El que tú conocemos que deben tener las biografías. Pero las anécdotas que había allí, yo creí que eran valiosas desde el punto de vista literario para uno sacarle punta. Y entonces le dije, vamos a hacer una cosa. Yo le llevé los libros que yo había publicado hasta ese momento y le dije, tú llévate estos libros, dime si yo soy un escritor lo suficientemente competente para que tú le entregues este proyecto y luego me dice. Así que en la próxima reunión él me dijo, sí, lo vas a hacer tú. Y entonces ahí fue que acordamos cuál iba a ser el método de trabajo. ¿Por qué? Porque además de, no solamente Raymond Dalmau tenía el aspecto deportivo, sino que él también era es un sobreviviente de cáncer de colon de hace más de 25, 26, 27 años. Y eso también era importante desde el punto de vista humano. Así que yo te diría a ti, para resumirlo, que fue un proyecto que yo asumí sin conocer a la persona, solamente por la perspectiva que tenía de él como fanático de un deporte, un jugador a quien yo admiraba en ese deporte, y que eso fue lo que me llevó a escribir el libro. Claro, con mucho éxito, dicho sea de paso, ¿verdad? Que es un libro que se ha vendido mucho y ha tenido una gran acogida de crítica, como lo ha tenido Antonia y todos los otros, ¿verdad? Y entonces luego de eso pasaste a otro proyecto literario. Sí. Bueno, pasamos por alto el de Casi Siempre Fue Abril, que ese es una novela, Casi Siempre Fue Abril, que fue antes de Raymond, es una novela que obtuvo el segundo premio del Latino Book Award en el 2015. Esa novela es del 2014, pero obtuvo ese premio en el 2015 como mejor novela de drama en español. Esa historia está basada en hechos reales. Es que mi esposa ellos eran 6 en la casa, ella era la segunda, venía luego la tercera, que también fue estudiante universitaria, pero aparte de ellas 2, la primera y los últimos 3 eran discapacitados mentales. O sea que en la casa de mi esposa había 4 discapacitados mentales. Yo llegué jovencito a esa casa cuando me hice novio a los 19 años. Y así que desde entonces yo estaba viendo cómo funciona una casa que tiene 4 discapacitados en la casa. Cuál era el comportamiento de ellos, la conducta, las diferencias de unos y otros, porque ninguno de los 4 era igual al otro. Cada uno tenía su idiosincrasia. Y yo dije, algún día yo voy a escribir sobre esta familia, ya sea una novela, ya sea una obra de teatro, o ya sea un cuento largo. Pero algo yo voy a escribir porque yo observé muchas situaciones dramáticas en el hogar donde se crió mi esposa. Y por eso es que ya te digo, el libro de 2014, ya el año anterior, yo le propuse a mi esposa escribirle una biografía a ella o escribirlo en primera persona, como hice con el libro de Raymond Dalmau, que él me lo contó y yo lo escribí. Pero está en primera persona como si hubiera sido él que lo hubiera escrito. Pues lo mismo le propuse a mi esposa. Yo escribo este libro en primera persona, pero a base de la información que tú me des sobre tu vida, para que me cuentes cómo fue tu vida antes de yo conocerte, del desarrollo, porque tú fuiste niña, fuiste adolescente, luego fuiste joven adulta. ¿Y cómo fue tu vida en ese hogar? Porque yo lo consideraba asombroso
que ella fuera una mujer inteligentísima y al mismo tiempo tuviera 4 hermanos discapacitados. Es decir, como si hubiera sido un reparto injusto, ¿verdad?, de las inteligencias en ese hogar. Ella me dijo, bueno, yo no quiero hacer eso, pero yo te lo puedo contar y tú lo puedes utilizar para una obra de ficción, siempre y cuando termine siendo una obra de ficción. Así que esa novela, el que la lea, va a encontrar como un 80% del material que me contó mi esposa sobre su vida, sobre sus hermanos, sobre su padre, su madre y sobre otra gente alrededor, y solamente un 20%, si acaso, es una incorporación absolutamente ficticia de mi imaginación. Claro. Y yo te diría que es a mí me gusta mucho esa novela, a ella también, y te diría también que ha gustado mucho esa novela, y la gente Sí, que conoce esta situación ha podido averiguar cosas que de otro modo no hubieran sabido. ciertamente es un tema que es, o sea, no se ha tratado mucho en la literatura, ¿verdad? Que yo sepa. Y entonces, pues, ¿verdad?, novelar una situación real tan dramática de por sí, pues no es fácil, ¿verdad? Para que quede una obra que no se vea muy, o sea, que sea una cosa muy eh, tétrica, ¿verdad? Porque pues ciertamente es una cosa muy difícil, una situación, ¿verdad? De estas 4 personas en ese hogar. Así que fue un acierto de tu parte navegar esas aguas difíciles de la ficción y la realidad y la ficción, ¿verdad? Entonces, ya últimamente, pues ha incursionado en otras vertientes, vamos a decir, de la escritura. Quizás debas hablar un poco de algo que tiene entonces sí que ver más directamente con tu pasado jurídico, judicial, que está, bueno, primero podemos hablar a mi juicio, ¿verdad? Que es una recopilación de una serie de columnas tuyas del periódico El Nuevo Día sobre distintos temas, muchos de ellos del trasfondo judicial, jurídico, de la administración de la justicia, comentarios que tú haces, ¿verdad?, en tu columna regular en ese periódico. Así que ese me parece interesante, ¿verdad?, un poco hablar sobre esto, sobre ese tema. Sí, yo te diría que ese libro, a mi juicio, y el otro libro, Están los locos y los que se hacen, ambos están basados, a mi juicio, en columnas del Nuevo Día, y Están los locos y los que se hacen en un blog que yo mantengo, aunque últimamente escribo muy poco en él. Y los dos aparecieron como en forma de libro, porque, y esto lo he hablado contigo y hasta a ti te lo sugerí también, y tú lo hiciste, pudiste hacer ese proyecto con tu libro sobre el blog de Buena Escritura. Y es que yo me di cuenta que la gente que lee blogs, pero una vez lo lee, ahí se quedó. Y eso se perdió para siempre, porque poca gente, a menos que sea un admirador tuyo de tu obra, no te busca para buscar lo que tú has escrito hace 3 años, 4 años, 5 años. Es más, Claro. no te busca para leer lo que tú escribiste el mes pasado. Así que yo dije, yo voy a buscar para el libro Están los locos y los que se hacen, yo voy a hacer una selección de las entradas al blog, las voy a reunir y voy a publicar un libro, porque de ese modo lo que yo he escrito en el blog está accesible. La gente no tiene que irse a navegar por la internet a buscar o a acordarse de cuál es el título del libro, de la entrada que yo me gustó en tal ocasión, sino que tiene todas las entradas allí. Lo mismo
a mi juicio. Pues, que dicho sea de paso, fuiste tú el que le pusiste el nombre, es una compilación de columnas que de otro modo se quedan en las hemerotecas. Y no que si están en un libro, tú siempre tienes la posibilidad de alar el libro del estante y leer las columnas, por más viejas que sean. En este caso, la columna más vieja que yo escribí en el 2009 y la más reciente el 2019. Del 20, 21 y 22 no hay libro todavía. Así que yo te diría que la razón era de esos dos libros es para que no se perdiera esa literatura, una de naturaleza periodística y la otra era de pura ironía, porque están los locos y los que se hacen es el aspecto, un prólogo de Silverio Pérez. Te podrás es un imaginar, contenido pues, más liviano. es la cosa. Exacto. Es un contenido más liviano, sí. Entonces, y Alberto, no hemos hablado, Alberto, Quería ser como Charles, un libro que tú eso es lo que te iba a preguntar ahora. Tú lo tradujiste al inglés también. Exacto, sí, sí. Sí, la continuación de Cuesta de los Judíos número 8, de tu vida. Y en esta pues en la primera llegaste hasta sexto grado y en esta pues llegaste en esta continuación hasta cuando llegas a Río Piedra a hospedarte en Santa Rita, ¿verdad? Para entrar a la universidad. Yo te pregunté en aquel momento y pues para beneficio de los que nos escuchan y nos ven, este es un proyecto en que tú vas a seguir escribiendo sobre tu vida por partes, ¿verdad? Así que en algún momento en el futuro tendremos un tercer libro sobre la serie tuya que cubrirá por lo menos los 4 años de bachillerato. No sé si vas a incluir también los 3 años de derecho o lo vas a reservar los de derecho para otra publicación. Así que ese es un proyecto que está siempre en el candelero tuyo. Sí, fíjate, lo que no estoy seguro es en el orden que los voy a escribir, porque como tú sabes, yo también trabajé en la rama ejecutiva 3 años como ayudante del gobernador Hernández Colón, y donde uno tiene la oportunidad de ver el gobierno desde arriba, el funcionamiento del gobierno desde arriba, y no como cuando uno está en los escritorios de las agencias, que el gobierno se ve más o menos hacia los lados. Y luego, naturalmente, pues mi vida ya como juez, que sería la última. Pero mi paso por el Tribunal Supremo anterior a ir al Ejecutivo, que fueron 7 años, y ese paso por el Ejecutivo, yo te diría que tiene material para un libro. Y no estoy seguro si comience por esa parte y luego regrese a los años universitarios. Porque lo que no, probablemente la gente cuando lea Casi Siempre Fue Abril, notará es que yo cubro, en Casi Siempre Fue Abril, yo cubro mucho de manera autobiográfica, ¿verdad? Que aparece allí mi vida universitaria. Claro, eso no fue toda mi vida universitaria, hubo otras cosas más. Pero yo te diría que lo importante es que no se pierdan algunas de las cosas que a mí me gustaría decir. Y luego después, cuando haya salido la serie completa, pues la gente puede leerla en el orden que quieran. Claro. Sí. Quería ser como Charles, les recuerdo a los lectores que es la continuación de Cuesta de los Judíos. Cuesta de los Judíos es mis memorias de niño. Pues Quería ser como Charles son mis memorias de adolescencia. Por eso es que hay una diferencia en los dos libros. Y usted podrá decirle, pues me gusta más cuando eras niño, me gusta más cuando eras adolescente, pero
son dos libros que se refieren a épocas distintas, en donde a mí me sirvió de mucho cuando lo escribí, fíjate, porque al verme obligado a ir escribiendo y relatando muchas de las cosas que me pasaron, como que empecé a darme cuenta de por qué yo hoy día de adulto hago o digo algunas cosas o soy de determinada manera. Eso le da la oportunidad a uno cuando uno escribe sobre su vida pasada, le da a uno, no es cuestión de rebuscar yaguas viejas, sino de entender. Hay que hacer una introspección. Correcto, eso es así. Claro, claro. Entonces ahora tienes un nuevo libro que debe salir, ¿verdad?, dentro de relativamente poco tiempo. ¿Quisieras hablar sobre eso? Perdóname, antes que lleguen allí, tengo mi última novela que no la hemos mencionado. Mi última novela, Ató con cinta sus desnudos huesos. Claro, por supuesto, hombre. Claro que sí. Sí, es una novela muy interesante porque está basada en el bolero Boda Negra, que mucha gente conoce, y que tú has novelado de manera brillante, en un ejercicio extraordinario de creatividad y de imaginación, de cómo ese bolero y esa historia macabra, ¿verdad?, tiene una resonancia en la vida de un muchacho, ¿verdad? Un personaje acá, que es casi como un alter ego tuyo, diría yo. Pero que sí, es muy, muy interesante lo que tú has hecho con esa canción, ¿verdad? A partir de esa canción, ¿verdad? Sí. Si quieres decir algo. Sí, bueno, lo primero que voy a decir es que después del libro de Antonia Martínez y de Raymond Dalmau, es el libro que yo más he vendido, después de esos dos. He vendido una cantidad que Paco Pared diría que está ya en la categoría de bestseller, de acuerdo a los criterios ante los criterios de él. Y entonces, este libro tiene su inicio en una ocasión, siendo yo adolescente, que escuché en una bellonera el bolero Boda Negra. Y entonces yo afiné el oído y dije, pero espérate, si esto es un cuento, esto tiene desarrollo, punto culminante y desenlace. Yo dije, esto, claro, en ese momento yo no sabía que ese bolero realmente es un poema de un colombiano, de Julio Flores Roa. Eso yo lo descubrí cuando estaba investigando para escribir la novela, que esto es un poema. Y una de las cosas que yo te diría que más disfruté fue la investigación para escribir la novela. La realidad es que esa historia macabra, pues yo, para poderle sacar punta como novela, decidí que iba a ubicar los hechos en mi pueblo, Yauco, que el cementerio era el cementerio viejo de Yauco. Y los personajes eran personajes, entonces se me ocurrió utilizar personajes corsos, porque Yauco está poblado de corsos, hay muchos corsos en Yauco. Y entonces, a base de eso fue que pude desarrollar la trama en dos tiempos. Sí, para seguro. Diferenciar en dos tiempos. Un tiempo es a principios del siglo XX y otro es ya para la década del 70 aproximadamente. Y esa técnica narrativa resulta muy interesante. Pues mira, Irán, el tiempo nos ha traicionado, como suele ocurrir cuando se habla de temas, ¿verdad?, tan interesantes que nos apasionan a los dos y a muchas personas que nos están escuchando. Así que nos tenemos que despedir y quizás en una próxima ocasión podamos seguir conversando sobre esto. Le damos muchas gracias al público que nos ha sintonizado y ciertamente a la gente de Entrevista en Domingo, y nos tenemos que despedir por ahora. Esperamos en una ocasión posterior estar con ustedes y en la próxima entrevista con otros compañeros.
Hasta luego. Muchísimas gracias.